Bienvenidos a este cuarto vídeo que el canal La Doctrina Social de la Iglesia dedica a la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Vamos a abordar en él el tercer capítulo que se titula Pensar y gestar un mundo abierto. Este capítulo forma parte del segundo bloque de la encíclica, donde en los capítulos 2, 3 y 4 el Papa ofrece los fundamentos en los que basa su propuesta de fraternidad. Si en el capítulo anterior nos habló de los fundamentos bíblicos, ahora nos va a exponer los fundamentos en los valores de la doctrina social de la Iglesia, en el principio de la dignidad de la persona humana, el principio de la caridad o del amor, el principio de la solidaridad y la función social de la propiedad. En torno a estos principios de la doctrina social, el Papa nos expone su idea de fraternidad, que tiene como centro a la persona. Se inicia este capítulo con una cita del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes, donde dice que la persona se realiza en la medida que se entrega y se da a los demás. Esta concepción de persona nos separa de la concepción más típica de nuestro tiempo, que es la del individualismo, donde se entienden las personas como islas. Personas que se definen como individuos, teniendo en cuenta que la palabra individuo significa sin vínculo con los demás, que se entiende solo de sí mismo y para sí mismo. Además, también el Papa nos advierte que las personas somos seres sociales, que formamos familias, pero que estas familias pueden ser familias que viven cerradas en sí mismo, en sus propios intereses, y que las familias formamos grupos, formamos parte de una sociedad, de un pueblo, de una nación, trabajamos en algún lugar, pertenecemos a distintas asociaciones, pero también se pueden concebir de un modo cerrado, de manera que esto nos alejaría del ideal de la persona. Un ideal que desde las culturas más antiguas está fijado en la idea de hospitalidad, la apertura de la propia casa, de la propia vida a los otros, como ya veían los pueblos del desierto, o como es tan importante en la tradición monástica de San Benito, que dice que el que acoge al huésped en el monasterio está acogiendo al mismo Cristo. El siguiente principio es el del amor, el de la caridad, que ya desde los pensadores cristianos más clásicos como Santo Tomás de Aquino o San Buenaventura es la principal de las virtudes, porque es la que ordena todo el comportamiento de la persona buena, de la persona virtuosa, que reconoce en el otro un valor infinito. La palabra caridad, nos dice el Papa, significa el otro es caro para mí, es valioso. En él reconozco un semejante al que tengo que amar y que servir. Es el modelo de persona del que nos hablaba en el capítulo anterior, donde se entiende a la persona como samaritana. Se entiende que estamos llamados todos a ser samaritanos los unos de los otros y abrirnos a la colaboración para construir una sociedad nueva. Y también la caridad, el amor, nos invita a fijarnos en los exiliados del interior, en los que están tirados al borde del camino, en los que son descartados, en los que son tratados como si no fueran nadie, y en ellos reconocer un valor infinito. En definitiva, que la caridad siempre nos lleva a ir más allá de nosotros mismos. Y nos previene además esta idea de persona sobre lo que son los sistemas autoritarios. Un sistema en el que la persona queda sometida a la totalidad de una sociedad, a un proyecto de globalización, a un proyecto ideológico o económico, que en realidad está anulando a la persona. No la está poniendo en el centro, sino que la está convirtiendo en un instrumento para desarrollar ese proyecto. Del mismo modo que nos advierte sobre esa concepción de la persona individual, en la que el otro nos interesa en la medida en que podemos sacar algo de él, o podemos compartir intereses con él, con lo cual la forma de relación que se establece es una sociedad de socios, una sociedad de mercado, una sociedad en la que solo podemos negociar en base a nuestros propios intereses. Llegados a este punto, el Papa reflexiona sobre lo que fueron los principios de la Revolución Francesa, el principio de libertad, igualdad y fraternidad. Y nos dice que ya conocemos lo que es una igualdad que es puramente administrativa, ser iguales ante un sistema, y que conocemos lo que es una libertad hija del individualismo, de ese virus que hace que cada uno viva solo para sí mismo,
y que solo la fraternidad es la que es capaz de dar una armonía y un sentido a los tres valores, a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Por eso está proponiendo un sistema de vida en el que la persona sea lo primero, no por su rentabilidad, no lo que aporta a la sociedad, sino la persona por lo que vale en sí misma. Y mientras esto no sea así, mientras siga habiendo descartados porque no producen, porque son de otro país, porque no se les acoge, se convierten en mentiras los grandes principios que fundamentan nuestra sociedad. No puede ser verdad la libertad, no pueden ser verdad los derechos humanos, no es verdad la misma democracia si está descartando a las personas. Por eso es necesario recuperar el camino del bien moral. El bien moral que es poner a la persona en el centro de todo y todo el sistema al servicio de la persona. Este bien moral que tiene una actitud de fondo que se llama la benevolencia. Ante la otra persona siempre deseo su bien, siempre deseo lo mejor. Para desarrollar esto en el ámbito social, el Papa recuerda el principio de la solidaridad. La solidaridad significa saber que formamos parte de algo común, dice, de algo sólido, de algo compartido. La solidaridad que significa ir siempre más allá de mis propios intereses, personales o de grupo. La solidaridad que no debe faltar en el sistema educativo y en los medios de comunicación social, para que sea un valor que configure el conjunto de la sociedad. La solidaridad que se preocupa por la justicia, pues no solamente asiste a los que están heridos, descartados, enfermos, sino que lucha contra las causas de toda injusticia, contra ese sistema que está generando pobres en serie. Y sobre todo la solidaridad que se preocupa también por el cuidado de la casa común, de nuestro planeta, preocupado por la ecología, porque el respeto a la casa de todos es el principio también sobre el que vamos a construir una convivencia. Y habla también de otra cuestión muy querida por la doctrina social de la Iglesia, que es la función social de la propiedad. La doctrina social de la Iglesia defiende sobre todo el destino universal de los bienes, es decir, que todos los bienes de la tierra han sido creados por Dios para que cada uno de sus hijos, toda persona humana, tenga lo necesario para vivir. Por tanto, la propiedad siempre va a tener una hipoteca social, una responsabilidad de compartirla con los más necesitados. Habla de la vocación del empresario, que es poner la riqueza al servicio de toda la sociedad. Habla del problema de los países, de los pueblos que son privados del derecho a la propiedad porque sus bienes son explotados a beneficio de otros países o empresas más poderosos. O del problema de la deuda externa, en que se priva de lo necesario a muchos países para pagar una deuda que nunca se termina de pagar. En este sentido, el Papa nos está hablando de que todos los bienes de la tierra estén al servicio de la persona. Termina este capítulo diciendo que lo que nos ofrece es una nueva lógica, una nueva manera de entender el mundo, en el que el bien es la persona y la colaboración entre ellas, el respeto íntegro de todos los derechos humanos de todas las personas que vivimos en este planeta. Y en el capítulo siguiente va a aplicar estos principios a la situación actual, de un mundo globalizado, de un mundo internacional y a la acogida de los emigrantes.